Vamos con el bloque de enfermedades pulmonares en pediatría y tenemos la presentación del doctor Mauricio Romero, quien es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, doctorado en medicina y pediatra graduado del Hospital Nacional del Niño Benjamín Blum, pulmonólogo pediatra graduado del Hospital Pediátrico del Hospital Universitario de Hannover, Alemania, y en broncología pediátrica en Budapest, Hungría. Actualmente es médico director de la Fundación contra la Fibrosis Quística de El Salvador y es médico pulmonólogo en el Hospital del Niño Benjamín Blum y disertará sobre los factores de riesgo para la progresión de la enfermedad pulmonar por fibrosis quística desde la niñez hasta la edad adulta. Lo recibimos con un caluroso aplauso al doctor Mauricio Romero. Adelante. Buen día para todos. Doy gracias a Dios por un día más que me da en tiempos de pandemia. Gracias a la directiva también por la invitación de participar con este tema, un tema que en lo personal pues me gusta bastante, la fibrosis quística. No hay conflicto de intereses en esta charla, no tengo ninguno. Unos segundos para honrar a todos los que han fallecido por la enfermedad, todos los que están con secuelas, todos los que están luchando en estos momentos por su vida en cualquier lugar del mundo. Y en especial por nuestro querido colega, el doctor Pedro Calderón, ¿verdad? Que ha sido una de las personas que ya se nos adelantó. Como yo siempre digo, de lo único que estoy seguro es que voy a dejar este mundo muerto, así que él está ahora delante de nosotros y algún día volveremos a reír juntos como lo hacíamos en el neumológico. De 1997 ya se habla de ese pasaje planificado de adolescentes, adultos, jóvenes. Yo tengo bien presente las palabras de una de mis hijas que me decía, entendeme papá, es que estoy en la adolescencia, yo adolezco de un montón de cosas. Tienes que entenderme. Cuando uno se hace viejo, se olvida ya de que uno pasó por esa etapa y que lo que necesitamos es apoyar no solo a nuestros hijos, sino que también a todos los adolescentes que como pacientes nosotros vemos. Cuando yo me entrené en Alemania, la pediatría ya abarca hasta los 25 años. Para mí regresar fue una restricción, encontrarme hasta los 12, pero afortunadamente en el Hospital Blum estamos viendo en la mayoría de sus especialidades hasta los 18 años. Por razones de logística no es posible llegar a más edad, pero todo cambia, así que esperamos que en algún momento pues o existe un hospital de adolescentes o el Hospital Blum se hace un poco más grande. Así que esperemos que una de esas cosas suceda para darle una mejor atención a nuestros pacientes adolescentes. Solo rápido para recordarles, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Lamentablemente, no todas las facultades de medicina incluyen la fibrosis quística en el currículo, en su pensum, y eso lo he comprobado yo a lo largo de mi ejercicio institucional en el Hospital Blum y en otros lugares también. Entonces, muchas veces nuestros pacientes del Hospital Blum, cuando van a un hospital regional, se encuentran con colegas que desafortunadamente no conocen la enfermedad, no saben de la enfermedad. Y a veces les preguntan, ¿quién te la pasó? Y los padres ahora, ellos hacen medicina basada en Internet. Los médicos yo voy a ser estudiante de medicina hasta el día que deje de respirar. Pero me esfuerzo por hacer medicina basada en evidencia y no medicina basada en ocurrencia y menos medicina basada en Internet. Entonces, los padres ahora están muy bien documentados. Nosotros tenemos que estar actualizados también para poderle dar respuesta a todas sus necesidades. Un poco de historia. 1938, la doctora Dorothy Anderson
describe el primer caso de fibrosis quística, no llamándolo así, pero le colocó otro nombre. En 1958, de San Agnés, describe un cuadro clínico de una enfermedad fibroquística del páncreas. Más adelante, Gibson y Cook hacen la determinación de cloros en sudor a través del método de iontoforesis con estimulación de pilocarpina. 1989 se encuentra el gen, cromosoma, brazo largo del cromosoma 7 y se logra identificar un gen responsable que causa la fibrosis quística. Y de ahí para acá ha venido todo cambiando hasta ya ahora tener los moduladores de la proteína de la fibrosis quística, conocida como CFTR, que es la reguladora transmembrana de la fibrosis quística, que es la responsable del paso del cloro y de las consecuencias que tenemos nosotros de los fenotipos en todos los pacientes. Esto, con estos moduladores, que son potenciadores, otros los cambian, actúan de otra manera. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a ver pacientes con una mejor calidad de vida y con una mayor esperanza de vida. Entonces, vamos a tener más pacientes adultos, que no era lo usual. Para el 2014, vean ustedes, era 50-50 prácticamente comparado con el 86, donde de cada 10 pacientes, 7 eran niños y 3 eran adultos. 2014, 5 y 5. Para el 2017, 53% adultos, 49% niños, van aumentando los adultos. Y hoy con el tratamiento de los moduladores de la proteína CFTR, pues van a ser más la cantidad de pacientes adultos que iremos viendo. Aquí vemos nosotros la esperanza de vida. Hoy para esta 2021 ya se habla que en algunos países del 40 años, 45, hay casos aislados de hasta pacientes de 80 años, definitivamente, con un fenotipo, unas características leves de la enfermedad. Pero esto afortunadamente va cambiando. Este es un póster que se presentó del ATS, el doctor John Stevens, del Hospital Riley de Indiana, en Indianápolis, Estados Unidos, quien nos ha visitado en el hospital de 2009 hasta la fecha. Esta semana tuve la suerte de que nos visitara nuevamente. Es una oportunidad que me da a mí para actualizar conocimientos. Evaluamos pacientes que son de difícil tratamiento y se logran algunos acuerdos en beneficio de los pacientes de fibrosis quística, así que ha sido una semana con bastante, digamos, resultados positivos que espero que a mediano plazo se puedan hacer realidad para beneficio de los pacientes con fibrosis quística. La incidencia en los latinos se estima que es de 1 en 8.500. Yo debería de estar viendo en el Hospital Bloom alrededor de 15 pacientes nuevos. No los veo, ¿verdad? Entonces, la OMS estima que el 95% de los pacientes con fibrosis quística en Latinoamérica mueren antes del año sin diagnóstico. No solo es el caso nuestro, sino que es en toda Latinoamérica. En El Salvador, cuando yo retorné al Hospital Bloom después de mi posgrado y trabajar otros años fuera del hospital, en el 2003 inicié y la mayoría de pacientes alrededor de los 8 años fallecían. A lo largo del tiempo, gracias a las alianzas de la Fundación contra la Fibrosis Quística de El Salvador, del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, porque ahí tiene su sede, que recién en marzo cumplió 25 años de existencia de esta fundación, a través de sus gestiones se ha logrado la donación de medicamentos. Y esto se ha logrado avanzar en la sobrevida de los pacientes, ¿verdad? Hay que mencionar que los medicamentos esenciales todavía no están incluidos en el listado oficial del Ministerio de Salud. Y es una razón bien fácil. Toda la vida, el presupuesto del Ministerio de Salud no alcanza para comprar los medicamentos para fibrosis quística. Son medicamentos bastante costosos, pero esperamos y hay conversaciones con el Ministerio de Salud que progresivamente se irán incluyendo porque hace como 10 años me reuní con la
el personal de farmacología hicimos unos números y si se le compraba todo el tratamiento a los niños de fibrosis quística, todos los demás niños se quedaban sin poderles comprar nada. Para poner un ejemplo, las enzimas pancreáticas, la sustitución de enzimas pancreáticas en estos pacientes que es tan necesaria para que no se desnutran, que tengan un buen peso, a mejor estado nutricional, mejor función pulmonar. En promedio, un paciente puede estar gastando de $5,000 a $7,000 mensuales solo en ello, ¿verdad? Entonces, pero estas son de las que ya se está trabajando con las autoridades para incluirlas. Entonces, afortunadamente, por eso les digo, esta semana se ha vestido de color esperanza, así que vamos a seguir trabajando en conjunto con las autoridades como fundación. Yo tengo una situación dual porque yo trabajo para el Ministerio de Salud, pero soy el médico de la fundación, colaboro con ellos, trabajo con ellos en forma ad honorem, ¿verdad? Y esa situación de labor dual me permite a mí conocer ambos aspectos, tanto de la fundación como de mi trabajo institucional, que me permite poder atender a la fecha alrededor de 47 pacientes con diagnósticos y alrededor de 250 que están con sospecha de fibrosis quística, ya que se está haciendo desde finales del 18 el tamizaje neonatal. Perdón. Ya en 2019 se comenzó a hacer bien el tamizaje neonatal en forma, digamos, continua, no en todas las unidades médicas u hospitales del seguro, pero sí en algunos de ellos, tripsinógeno inmunoreactivo, ¿verdad? El hospital desde aproximadamente 2007 tiene la capacidad de hacer la prueba del sudor y por eso tenemos este número de pacientes. Déjenme decirles que en Estados Unidos, antes de 1989, suspendieron la prueba del tripsinógeno inmunoreactivo porque tuvieron muchas demandas. ¿Por qué razón? Porque es muy sensible, pero no suficientemente específico. Entonces hay muchos pacientes que sale alterado y los padres se preocupaban en Estados Unidos, ya ven cómo funcionan las cosas allá y decidieron mejor dejar de hacerlo. Pero lo importante es que de todos estos, uno va evaluando y afortunadamente la mayoría no tienen la enfermedad, pero logramos detectar pacientes antes de que cumplan el año de vida y hacer el diagnóstico a pacientes de fibrosis quística, que hace muchos años que yo llegué al hospital, el promedio de edad en el que yo podía hacer el diagnóstico era entre los 6 y los 10 años, una gran diferencia. Esta es una enfermedad que no tiene retroceso. El daño que produce ya no se revierte. Entonces, de ahí la importancia de empezar a tratar desde lo más temprano posible estos pacientes, ¿verdad? Y ya iniciamos las gestiones para la secuenciación genética y también el inicio del proceso de la transición de pacientes, que fueron uno de los temas que abordamos con las autoridades en esta semana. Así que, como les digo, pues estamos bastante alegres porque esperamos que a mediano plazo pues ya podamos tener el inicio de la transición y poder tener la secuenciación genética que nos ayudará a poder brindarle un mejor tratamiento más objetivo a nuestros pacientes. Tenemos pacientes típicos y pacientes atípicos, ¿verdad? Hay pacientes que no parecen que tienen la enfermedad, afortunadamente, y eso se debe a las mutaciones que tiene el gen. Se conocen alrededor de más de 2,000 mutaciones y de la proteína se conocen 6. Desde la 1 a la 3 de las mutaciones de la proteína son los casos con fenotipo manifestaciones clínicas más severas y de la 4 a la 6 con síntomas más leves. Aquí podemos ver diferentes manifestaciones clínicas por edad. Son las principales, no quiere decir que solo esas tienen, puede haber una combinación de ellas. Y lo que ya les mencionaba, el cloro, se ve el canal de cloro, la membrana de la proteína CFTR, la altera. Y lo que nosotros vamos a tener es este es el cilio del árbol respiratorio normal. Aquí hay un transporte adecuado de sodio, de agua, de cloro, de carbonato y de todo. Y esto se mueve en las sillas. Y se pueden expulsar las secreciones. Bien, en este caso no. Está
una pérdida abundante de cloro, el agua se retiene, se deseca la superficie, el moco se vuelve espeso, pegajoso, las cilias no pueden moverse. De ahí viene todo esto que está esto aquí hasta que llega el daño pulmonar severo y la enfermedad respiratoria, pues es la principal causa de muerte en estos pacientes. Aquí nada más para que nosotros veamos y recordemos lo que mencionábamos. El 86.4% de la gente caucásica tiene el delta F508, que es el clásico, digamos, responsable, y este en la población latina va del 39 al 46%, otra de las mutaciones menos frecuentes, pero que las podemos observar. Aquí lamentablemente la diapositiva no sé qué pasó, pero ahí estaban las mutaciones de la proteína de la membrana reguladora de la fibrosis quística. Vamos a pasar. Entonces, esto es lo que ya acabo de mencionar, que va a ser variable dependiendo de qué mutación tenga. El diagnóstico, pues el gold estándar sigue siendo la prueba del sudor, por lo menos en 2 ocasiones, ¿verdad? Aquí es importante que se estimule con pilocarpina y que lo ideal es que sea 100 miligramos de sudor lo que se colecta y niveles mayores de 60.000 equivalentes por litro se toman como positivos. Esto es lo que se recomienda, colocar el colector en el antebrazo. Ha habido casos en que me reportan, no en el hospital, sino que en lo privado, en lugares donde les ponen el colector en la espalda, en otros lugares como en el pecho, o los mandan a que suden, les dicen introdúzcalo al automóvil para que sude, póngale un suéter. Eso no se debe de hacer, ¿verdad? Ya hace muchos años me llegó una madre y me dice, mire, la prueba del sudor me costó bien barato y me daban reporte de todos los electrolitos, ¿verdad? No solo de cloro, sodio, potasio, magnesio y todo. Y un laboratorio se lo estaba haciendo y al niño como de 10 meses lo habían introducido en una bolsa plástica, se la ataron al cuello y ahí lo tuvieron un tiempo hasta que sudó y decantaron el sudor. Entonces, por eso les digo de que te esforcémonos por hacer medicina basada en evidencia. El diagnóstico de la fibrosis quística no me voy a detener mucho porque el tema pues no es principalmente esto, pero aquí están las guías que nosotros podemos tener, pero el test del sudor sigue siendo el gold estándar. El diagnóstico de fibrosis quística, no sé qué ha pasado, que se han desconfigurado las diapositivas, pero bueno. El tamizaje neonatal tripsinógeno inmunoreactivo, ya se los mencionaba, elevado en suero de pacientes con FQ debido al bloqueo de los conductos pancreáticos, pero también puede estar un poco elevado en pacientes sanos que no tienen la enfermedad. De ahí la importancia de la información que nosotros le demos a los padres, ¿verdad? Esta es una información que tiene que darse idealmente en persona. Hoy por la pandemia del SARS-CoV-2 nos vemos muchas veces obligados a que se las den por teléfono o por otro medio no presencial. Pero de igual manera hay que saberles explicar, porque si no, es que a veces hay padres que llegan muy desesperados porque les han llamado por teléfono y les han dicho, su hijo tiene fibrosis quística, se va a morir pronto, no tiene cura, ¿verdad? Cuando esa no debe ser la información que reciben, sino que es explicarles, el tripsinógeno inmunoreactivo está elevado, habrá que referirlo o hacerle 2 pruebas del sudor y observarlo y determinar si su hijo tiene la enfermedad o no, ¿verdad? Entonces son cosas diferentes. Los valores que se están manejando a nivel institucional, donde los están haciendo, es de hasta 49.99 normal, de 50.0 a 59.99 sospechoso de fibrosis quística y mayor de 60 positivo. Pero eso no significa que es sí o sí. Hay que hacer las pruebas del sudor y observar la evolución clínica de cada niño. La secuenciación genética no la podemos hacer, pero nosotros sí hacemos el cloro del sudor en el hospital. Bueno, parece que la tecnología no se lleva muy bien conmigo. También aquí se ve afectada. Esto es digamos, todos los medicamentos que están aprobados por la Fundación de Fibrosis Quística de los Estados Unidos, que para todo el continente americano es un referente por toda la investigación que ellos hacen, ¿verdad? También podemos usar guías europeas.
Y hoy, pues sigue la tecnología media ya. Espero que las últimas diapositivas se vean todas porque de a poquito se van viendo unas menos, otras más. Bueno, muy bien. Estos son los moduladores, ¿verdad? De la proteína CFTR. Este último es el que ahora todas las asociaciones de pacientes con fibrosis quística están en Latinoamérica tratando de obtener para sus pacientitos, ¿verdad? Es una combinación de 3 moduladores de la proteína CFTR que está teniendo muy buenos resultados, pero también debemos de estar a la espera de ver los efectos secundarios, interacciones medicamentosas, porque a veces empezamos a usarlos de forma muy, digamos, generalizada y con el paso del tiempo podemos encontrarnos algunas situaciones que nos puedan hacer modificar y no ser generalizado, pero por el momento se está usando obteniendo muy buenos resultados. Las complicaciones asociadas, esto para la transición, para los neumólogos de adulto o médicos de adulto que van a ver estos pacientes, hay que tenerlos muy en cuenta, ¿verdad? Sobre todo en la diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística, esa que está aquí abajo, ¿verdad? La literatura dice que entre 8 y 12 años se puede presentar. En el hospital yo lo he visto poco, pero lo he visto en niños de menor edad, que pueden comenzar ahí por alrededor de los 6, 7 años. Y lo que nosotros creemos es que por la dieta que nosotros llevamos en nuestro país, que está muy cargada de azúcares y carbohidratos, pudiera ser que eso lo desencadene, pero no hemos podido hacer un estudio, digamos, serio, sino que son hasta ahorita conclusiones observacionales. Desafíos adicionales para los médicos de adulto: fertilidad, embarazo, enfermedad renal en la fibrosis quística, infección cruzada, problemas de personal, falta decía ahí, de preparación de médico, lo que yo mencionaba. Debe incluirse esto en la currícula de todas las universidades. Cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, tengo bien presente que cuando nos dieron la clase de fibrosis quística, el profesor, el médico que nos la dio, nos dijo: miren, se la voy a dar porque la tengo que dar, pero no se preocupen, porque esta es una enfermedad de blanquitos. Y no es así. Van a creer ustedes que la mayor cantidad de mis pacientes, de los pacientes que yo veo en el Hospital Bloom, provienen del oriente del país, son personas morenas como yo, ¿verdad? Pero mi sorpresa mayor fue cuando 10 años seguidos visité yo la unidad de fibrosis quística del Texas Children's Hospital. Una eminente colega pediatra opinó, el doctor Feigin, que en paz descanse, el que escribía la infectología pediátrica, todos los años presentaba él un caso. Esa vez presentó un caso de una adolescente de raza de piel de color, y entonces, bueno, al final la mayoría dijimos es fibrosis quística, pero esta colega dijo no, no es fibrosis quística porque no es blanca. Entonces a veces como que nos queda eso muy, muy penetrado. La fibrosis quística es más frecuente en las personas caucásicas, pero también es bastante frecuente en personas en raza no caucásica. Bueno, vamos a ir avanzando. Estos son estudios que se han hecho en Canadá, en el Reino Unido. Los miedos de la transición. Aquí es que tienen que comenzarse en la adolescencia. Tenemos que comenzar ahí. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Empezarle a hablar al paciente y a los padres. Y nosotros como pediatras tenemos también que empezar a desligarnos del paciente. Muchas veces nosotros, después de muchos años de estar tratando al paciente, consideramos que a lo mejor no es el momento adecuado para referirlo. El tiempo pasa, los pacientes, cuando venimos a darnos cuenta, ya es el momento que hay que referirlos a otro hospital. Y ahí es donde nosotros empezamos a buscar. En este país, a veces la accesibilidad de donde vienen los pacientes se nos vuelve un desafío, porque son pacientes que no tienen tal vez un centro hospitalario donde puedan tener personal médico capacitado en la enfermedad y se les dificulta. Pero también los pediatras tenemos que empezar a mentalizarnos que tenemos que ir en la adolescencia a que ya participe el niño, ¿verdad? No, muchas veces nos dirigimos ya
aún siendo un adolescente el paciente, a los padres. Usualmente la madre es la que llega, es raro que llegue el padre. Tenemos que dejar que empiece a hablar el niño, que se empiece a ser el responsable de su tratamiento, porque hacia eso va. Entonces, allí, asumir la responsabilidad tiene que asumirla el paciente de a poco, ayudado por los padres y ayudado por el personal de salud. Las ventajas, yo la quisiera centrar en una que se mira aquí, que es adherencia. Como les digo, yo los veo hasta los 18 años en el Hospital Bloom. Media vez llegan a la adolescencia, dicen ellos que ya se aburrieron de nebulizarse, ya se aburrieron de tomar tanta medicina, que ellos lo que quieren es andar con sus amigos y se vuelven rebeldes. Todos en la adolescencia nos hemos comportado de una forma similar. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser, digamos, mediadores entre los padres y el paciente, y lo que tenemos que hacer es hacerle ver que desafortunadamente en esta enfermedad, como les decía, no hay retroceso. Si él deja de hacer sus nebulizaciones, su trabajo de aclaramiento de las vías respiratorias, si no se toma sus medicamentos, el daño va a ir progresando y va a llegar un momento en que ya no podremos ayudarle como nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que enfocarnos en asegurarnos de que esta transición sea de una manera adecuada para garantizar la adherencia de este tratamiento. De la clínica de la Universidad de California en San Francisco, donde reconocieron la mala coordinación en la transferencia de pacientes pediátricos a la atención de adultos. A mí me sorprendió esto porque yo hubiera esperado que pues allá en Norteamérica estuvieran no tanto problema, pero ellos lo encontraron. Entonces, estos estudios no sirven para criticar, sirven para aprender. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que ellos nos reportan y tratar de no cometer los errores que ellos reportan para beneficio de nuestros pacientes. En el Reino Unido se centra en el paciente y ellos tienen clínicas para adolescentes. Nosotros no las tenemos, pero podemos ya ir nosotros coordinando y viendo, visualizando. Yo, por ejemplo, desde el Hospital Bloom, he visualizado 3 hospitales a los que yo considero que podría estar refiriendo a los pacientes. Pero para eso, antes se necesitan la pretransición, la transición y posttransición, como ya veremos, son unas etapas de preparación, de conocimientos, de empezar a conversar con los demás colegas hacia dónde van a ir, y entonces nosotros vamos a tener éxito en la transición. Otro de Inglaterra, ¿verdad? Y aquí, igual, lo que nosotros tenemos que buscar en los adolescentes es que al momento que sean trasladados a otro hospital, sean responsables de sus tratamientos. La Fundación contra la Fibrosis Quística de Estados Unidos, que es una entidad muy seria y muy grande, tiene mucha información que es de utilidad y la tiene en español. Este es un proyecto de responsabilidad, independencia, autocuidado y educación también en Estados Unidos, en lo cual los pacientes pueden tener, no solo ellos, mucha información de cómo hacer la transición, sino también a los padres y a nosotros los médicos. Y vemos aquí, este esquema también es de ese proyecto, CF RISE, ya vimos responsabilidad, independencia, autocuidado y educación, siglas en inglés significan eso. Y cómo nosotros tenemos que ir teniendo claro que así debe de ser el proceso de transición, ¿verdad? Primero es una dependencia de los padres, después se gestiona y se empiezan a involucrar. Y a medida va pasando el tiempo, los padres van quitándose responsabilidad y el paciente tiene que ir asumiéndola. Acá está más explicado por cuestiones de tiempo, no se lo voy a leer, pero considero yo que si alguien quiere la presentación, pues la pueden solicitar a los organizadores y se la pueden hacer llegar, o ustedes entran al portal CF RISE y ahí lo van a tener todo, ¿verdad? Porque esto está ahí en internet. Vean ustedes en Stanford Medicine, en Texas, aquí está también cómo ellos. Esto nos puede servir a nosotros mucho de modelo, no solo para fibrosis quística, sino para cualquier otra enfermedad crónica de esa transición de niño a adulto. Entonces,
porque es un esquema en el cual nosotros vamos viendo de una manera por grupo etario cómo vamos delegando de a poco la responsabilidad en nuestros niños, asegurando mejor adherencia, mejor pronóstico y mejor esperanza de vida. La clave para una transición exitosa es que existe un programa, que le entreguemos material escrito, que tenga una lista de verificación, que lo llevemos, si es posible, a recorrer y informarle el hospital donde va a ser trasladado, lo orientemos, sesiones conjuntas entre equipos pediátricos y de adultos, el proceso de transición, y la transición hay que decirle que es individual para cada paciente. Y esto último aquí, ansiedad o depresión. Yo lo que más veo antes de los 18 años es la depresión. Muchos pacientes cuando ha estado hospitalizado, adolescente y que está muy mal, me han dicho que se quieren hasta lanzar desde el piso en que están porque ya no toleran el sufrimiento, me dicen ellos. Entonces necesitamos, afortunadamente la fundación y el hospital cuentan con psicólogos, el hospital cuenta con psiquiatras y no solo los pacientes, también el personal de salud que los tratamos necesitamos apoyo. Y hoy con esta pandemia que todos, bueno, yo estoy más loco cada vez más, ¿verdad? Porque hay días que salgo y se me olvida, voy en el auto y se me olvidó la mascarilla y entro como casi que en pánico, ¿verdad? Doy la vuelta inmediatamente. Y bueno, la ansiedad que vivimos, ¿verdad? Pero, y eso sumado a que cuando nosotros a veces por años vemos a un paciente y de repente sentimos la frustración que no hay nada que hacer, en muchos casos más que un trasplante pulmonar y no tenemos la opción, entonces no es una opción fácil verlo partir, ¿verdad? Es sin poder hacer más de lo que uno quisiera hacer. La adolescencia, pues ya les decía, ¿verdad? No me voy a detener aquí. Y la búsqueda de identidad y sexualidad, estos son aspectos de la adolescencia que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder entenderlos, que porque ya los que estamos así como yo, millennial geriátricos, ¿verdad? Que ya se nos olvidó hace muchas lunas que pasamos la adolescencia. La Academia Americana de Pediatría la describe como un proceso para maximizar el funcionamiento, como dice ahí, potencial para toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que ayudarles. Diferentes transición y transferir. Usualmente lo que yo he venido haciendo es transferir, un pequeño resumen, una tarjeta y se va, pero no es eso lo que debemos de hacer. Pero afortunadamente hoy sí estamos iniciando las gestiones y la adherencia que es muy importante. Estos son los 3 pasos que tenemos que seguir: preparar, planificar, implementar, ¿verdad? Me voy a adelantar por el tiempo, los obstáculos que podemos encontrar y estamos incluidos el equipo médico, ¿verdad? Ya para terminar, déjenme decirles que una unidad de fibrosis quística tiene que tener el médico responsable, tiene que tener un nutricionista, un terapeuta respiratorio, psicólogo, psiquiatra, infectólogo, endocrinólogo, inmunólogo, ¿verdad? Cirujano también de tórax, tiene que formar parte del equipo y incluso hasta un profesor, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues, podía dársele clases en el hospital a los niños, pero hoy la pandemia nos ha cambiado todo. En Centroamérica, el único país que tiene una unidad bien establecida y funciona en cuanto a fibrosis quística, la transición como debe ser es Costa Rica. Yo tuve la oportunidad alrededor de hace como 8 años de estar en Costa Rica, en el Hospital del Niño, y ellos están funcionando como debe de ser este proceso de transición, ¿verdad? Llega el neumólogo internista junto con el neumólogo pediatra, lo evalúa ahí en conjunto y lo empiezan a conocer y ahí le presentan, mira, el doctor o la doctora fulana es la que te va a seguir viendo cuando ya no puedas venir a este hospital. Y somos los individuos seres sociales innatos, ¿verdad? Entonces, hay un proverbio chino que dice, si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Eso me recuerda a las palabras del doctor Armando Lucha cuando nos daba medicina y nos decía, la medicina es un trabajo en equipo. No traten de hacerlo solos ni sean individualistas. Es en equipo. Y eso, cuando a veces nosotros decimos, bueno, queremos cambiar las cosas. Levanten la mano a los que quisieran que las cosas cambiaran para mejor. Todo, ¿verdad? Yo me incluyo. Entonces, para que todo cambie mejor, tengo que empezar a cambiar yo. Tengo que empezar a tolerar a los demás. Tengo que empezar a entender a los demás. Tengo que empezar a ayudar a los demás y a desearles lo mejor a los demás. Y entonces trabajar en equipo.
Podemos disentir de algunas opiniones, pero para eso está el diálogo, para eso está la medicina basada en evidencia. Entonces, si trabajamos en equipo, al final lo que vamos a dar es una atención de calidad. Los que trabajamos a nivel institucional, borrémonos de la mente que esa atención es gratis. Esa atención es pagada con nuestros impuestos y nosotros nos debemos a los pacientes institucionales tanto como a los pacientes privados. Entonces nosotros, a veces dicen, da el 100 o da el más, no es trabajar 14 horas, es en las horas que tenemos, dar lo mejor de nosotros para beneficio de nuestros pacientes. Y así como nosotros tratamos a los pacientes, yo espero que traten a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos y a todo, a mi esposa. Entonces, si empezamos a cambiar la actitud, vamos a tener un país mejor. El 8 de septiembre fue el día de 1989 que se descubrió el gen y por eso el 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Así que los invito todos los 8 de septiembre a acordarse un poquito de la fibrosis quística. Muchas gracias por su atención.